Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya saben que, como cada tarde, estamos preparados para hacerles un resumen de la actualidad, para enmarcar esa actualidad, para opinar sobre esa actualidad, y que eso pretendemos hacerlo con dos virtudes periodísticas: el rigor y la valentía. Y dentro de un ambiente general que no puede ser de otro modo, tiene que ser el de las libertades. A nosotros, estos que vienen con los papelillos del partido a contarnos lo mismo que hemos oído con las mismas palabras y diferente intérprete en otras tertulias, esos no nos interesan. Nos interesan los que vienen a exponer lo que piensan de los temas que yo les propongo. A veces no nos van a gustar, puede ser, a mí también me pasa, pero eso es la libertad, amigos. Y si no, pues ya saben, hay telepedros por ahí a punta pala. Peor para ustedes, desde luego. Esto no tiene nada que ver con eso, tiene un sabor distinto, lo van a descubrir, así que estén pues unos minutos pendientes del programa. Nuestra primera invitada hoy, doña Paula Cruzado. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, no lo has podido explicar mejor. ¿Verdad? Xavier, esto es una tele pues diferente, que sobre todo tenemos que dar gracias a todos nuestros socios, a los que nos ayudan a mantener este medio de comunicación para que sigamos hacia adelante, para que sigamos sobre todo creciendo y sobre todo seamos más fuertes frente a todo este panorama mediático y telepedros que hoy en día pues cada día nos hacen como más presión. Así que les animo a todas aquellas personas que si nos ven, si nos siguen, si nos escuchan y sobre todo si creen en este proyecto como creemos nosotros, que cada día trabajamos para ofrecer información, debates nuevos, análisis que en otros medios de comunicación no van a encontrar, lo único que tienen que hacer es ayudarnos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Hay dos formas muy sencillas. Una es haciéndose socia del Club de Amigos, que es que hacen una cuota que ustedes eligen la cuota que quieren hacer. La recurrencia puede ser de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Y luego está la otra opción, que es haciendo donaciones puntuales, cada uno en función de lo que estime oportuno, de lo que su economía le permita y de cuando quiera y como quiera. En estos números que aparecen ahora en pantalla lo pueden hacer. Sabiendo que lo que sea donado a nuestra fundación, luego un porcentaje muy elevado de esa donación se lo van a poder deducir en la declaración de la renta. Claro, esto es una operación, correcto, como dicen ahora los pijos, ganador-ganador. Una operación win-win. Totalmente, porque además tanto la cuota de socio como la donación son ambas desgravan y los primeros 250 euros te puedes llegar a desgravar hasta el 80%, que son 200 euros, con lo que se quedaría una cuota anual de 50 euros al año, que son nada. Al mes es menos de lo que hoy en día, que cada vez va subiendo más la vida, nos cuesta un café. Vaya. Entonces hay muchísima gente que nos llama para darse de alta, para decir, mira, pues yo ese café lo invierto en vosotros, confío en vosotros y sobre todo, pues bueno, queremos que este medio de comunicación sea cada vez más fuerte. También Radio Libertad, que mucha gente nos escucha por las mañanas con don Luis del Pino, así que de verdad a todas aquellas personas que creen, que sienten y sobre todo que tienen los mismos valores y sobre todo quieren que los sigamos defendiendo, que nos apoyen. Y esa es la mejor manera de poder seguir hacia adelante. Yo lo cuento siempre, si habéis descubierto que compartimos ideas, nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas. Podemos ir despacio, uno a uno, haciendo ahí de francotirador, o podéis pues confiarnos a nosotros el papel de que tenemos más posibilidades de llegar a una parte mayor de la sociedad española. Y ahí depende de ustedes, ¿no? Pues eso es, así que solo me queda animarles a que nos llamen a ese teléfono que aparece en pantalla, al 91-616-2464, o que nos escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org y que nos digan todas las dudas que necesiten que nosotros les resolvamos y sobre todo pues ayudarles a hacer este medio de comunicación más grande. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti siempre, Orcajo. Nuestro recorrido hoy empieza en Inglaterra, porque hoy hay una noticia allí que ha sido para los ingleses y sus royals y todo eso tremenda. Han detenido al que fuera príncipe Andrés, ya no lo es por decisión de su hermano el rey, Carlos. Le han detenido por mala conducta en un cargo público. Estamos hablando de su vinculación con el escándalo Epstein. Ya saben ustedes que es un escándalo de carácter de unas fiestas inapropiadas con prostitutas, etcétera, etcétera, etcétera. El expríncipe Andrés cumplía hoy 66 años y ha tenido un día bastante malo como para ser el de su cumpleaños.
y ya saben que su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios. Ahora es el centro de un gran escándalo que mantiene muy convulsa la sociedad británica por sus vínculos con Epstein. Y quizás lo más significativo del día ha sido que su hermano Carlos pues le han preguntado por el tema o ha hecho una declaración formal sobre el tema en la que lo más relevante es que ha dicho que la ley tiene que seguir su camino, con lo cual es como el que dice, si la ha hecho, que la paguen. No sé si eso los Royals admiten hablar con esa familiaridad de un tema tan delicado como este, pero claro, esto es tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, y me hace mucha ilusión porque hace días que quiero que tengamos una conversación con alguien que sepa lo que está pasando en Irán. Hoy el presidente Trump ha impuesto un plazo, 10 días para un acuerdo en las conversaciones de Ginebra con el régimen de los ayatolás, o de lo contrario habrá repercusiones. Eso significa, siendo que hay portaaviones en la zona y siendo que esto significa muchas cosas en el terreno económico, pues que empieza a subir el precio del petróleo porque pues con la tensión el estrecho de Hormuz, que es el lugar por el que pasa más petróleo en el mundo cada día, pues está a medio gas y bueno, y eso hace subir los precios petroleros. Eso pues bueno, puede ser relevante o no, ya veremos, pero sobre todo lo que nos interesa es saber cómo está por dentro Irán. Por eso le hemos pedido a don Hanif Asiabani, que es miembro de la dirección del Consejo de la Resistencia de Irán, que es el principal grupo opositor del régimen de los ayatolás, que nos acompañe unos minutos esta tarde. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar ahí. Buenas tardes a usted y sus espectadores, muchas gracias por hacerme esta ocasión. Vamos a ver, ¿cómo calificaría usted las cosas dentro de Irán? ¿Cómo están ahora? ¿Sigue habiendo represión? ¿Sigue habiendo protestas y manifestaciones, como hemos visto, muy valientes a los jóvenes de su país? ¿Cree usted que el régimen está en una situación de mayor debilidad o no? La verdad es que tiene una razón que el régimen iraní hoy es más que nunca debilitado por lo que ha pasado en Irán durante el mes de enero. Hemos visto lo más gran levantamiento que hemos nunca visto en estos últimos años y que claro que el régimen fue a punto de ser derrocado, pero empezaron una masacre sanguinaria contra la gente que incluso a matar muchos jóvenes. Y hemos contado hasta hoy con nombre, con apellido, cerca de 2.500 víctimas mortales, pero ha sido mucho, mucho más porque no los dan los informes, correctos. Pero sabemos también que más de 50.000 personas han sido detenidas, arrestados, y durante los ataques en las calles, muchos manifestantes que fueron heridos en los hospitales, aquellos atacaron en el hospital y incluso a matarle y le dispararon directamente en la cabeza, ejecución a quemarropa de los heridos. Y algunos quemaron como rehenes. Pero todo esto, a pesar de represión, la gente en Irán hoy son de modo de enfrentarse porque se sientan que el régimen ha llegado a su fin. Y claro que hay mucho bajas altas en últimos días, en el último tiempo de cada régimen, pero esto es la naturaleza de la lucha, pero estamos muy seguros que estamos al final de este régimen. Hay grupos de entero, sobre todo las unidades de resistencia, que son pequeños grupos de chicos, chicas clandestinos que existen en toda parte del país después de muchos años, escondidos, que forman parte de la red de la resistencia de Mujahideen del pueblo de Irán, que son parte del Consejo Nacional, que es liderazgo por la señora Maryam Rajavi, que es en París. Entonces, mucho de este levantamiento que hemos visto fue, la verdad, el trabajo de dentro, clandestino, de estas unidades de resistencia, que fueron muy valientes, que sacrificaron sus vidas, incluso proteger a otras personas, dirigirle, enfrentarse a la guardia revolucionaria que dispararon a la gente. Pues estamos ahora en una confrontación casi abierta entre el pueblo y el régimen. Claro que
hoy en día no pueden salir en las calles porque los matan. Pero durante las noches hagan ataques más dirigidas, más concentradas contra centros del Basij y las fuerzas represivas por no darles tranquilo, ¿no? Entonces, estamos a un punto que todo puede pasar y claro que dentro de Irán la gente está muy más que nunca preparado para derrocar el régimen. Señor Ashiabani, vamos a ver, todos hemos visto y escuchado lo que dice Donald Trump, la Casa Blanca, que este es la madre de todos los despliegues militares, que hay una gran cantidad de activos militares que Estados Unidos ha ido situando cerca de Irán, que eso no se veía en décadas atrás, lo que parece que puede ser el preámbulo de una confrontación bélica. No sabemos hasta qué punto juegan de farol los líderes de Teherán. Bueno, sí sabemos lo dicho públicamente por Ali Khamenei, que amenaza con hundir ese portaaviones que lleva ya un cierto tiempo circulando lejano, pero frente a las costas iraníes. ¿Usted cree que ahora mismo el régimen de Teherán está en condiciones de mantener un conflicto militar con Estados Unidos? La verdad es que el tamaño del sistema militar de Estados Unidos no es comparable de todo de lo que tiene el régimen iraní. Y lo que hace es que el régimen tiene muchos misiles y pueden hacer ataques a sus vecinos, a los países vecinos. Y claro que así pueden largar el conflicto en la zona para hacer que el precio de este conflicto va a ser más alta. Pero en todas maneras es muy claro que el lugar de revolución iraní e incluso los ejércitos de Irán nunca van a tener ningún poder frente a lo de Estados Unidos, que es lo más grande del mundo. Entonces yo creo que si hará una confrontación sería muy malo por el régimen. Pero para nosotros mejor sería que no llegaremos a una confrontación, sino a que la comunidad internacional reconozca el derecho del pueblo iraní a resistir, a enfrentarse al régimen y reconocer el derecho de derrocar el régimen por el pueblo, por la resistencia. Así vamos a animar a la gente para avanzar, porque con una intervención militar fuera de Irán, claro que puede dañar al régimen, pero yo no creo que eso va a resolver el problema. El problema iraní va a resolverse por el pueblo mismo, por el pueblo iraní. Entonces, mejor de investir y enfocar en la gente dentro de Irán para ver cómo podemos animarles a avanzar y así puede, por ejemplo, la Unión Europea hace 2 semanas ponen en la lista negra Guardia Revolucionaria del régimen iraní. Es algo que hemos pedido durante más de 30 años que lo hagan. Pero ¿por qué no lo hagan? Porque tienen intereses, ¿no? Tienen muchas comunicaciones, hay intereses económicos y también tienen miedo de este régimen por el terrorismo, por tomar rehenes y todos estos asuntos que el régimen se mezcla en la zona con proxies y eso. Así, yo creo que la guerra revolucionaria en la lista negra es una decisión muy importante porque eso va a significar que el régimen, porque la guerra de revolución son la estructura del régimen, ¿no? No son solo militares, controlan economía, controlan política y todo. Así estamos enfrentados a un régimen terrorista, oficialmente. Y pues si la gente hoy, mañana ataca al régimen, tiene toda razón porque es un régimen terrorista, pero es algo que la Unión Europea también debe reconocer oficialmente y incluso España y todos los países que abrían la puerta para el pueblo iraní para avanzar y ellos mismos derrocar el régimen. Así va a costar mucho menos por la comunidad internacional. Al vez que entrar en un conflicto, claro que no sabemos dónde vamos a llegar con un conflicto abierto en toda la zona. Bueno, y luego hay una tercera posibilidad,
que es que finalmente el régimen de los ayatolás claudique en Ginebra, llegue a un acuerdo de no proliferación nuclear con Estados Unidos, que esto le parezca suficiente al presidente Trump y que las tropas norteamericanas se replieguen, dejen de ser una amenaza y todo continúe dentro de Irán como hasta la fecha, ¿no? La verdad es que, pues cuando estamos hablando de las negociaciones, hay una larga historia de estas negociaciones que empezaron hace 20 años. Fue así que el Consejo Nacional de la Resistencia iraní reveló los sitios secretos del clandestino nuclear iraní en agosto de 2002, y fue así que la comunidad internacional se dieron cuenta que existe una amenaza por el mundo. Y así empezaron estas interacciones y visitas y verificaciones. Pues todas estas negociaciones hemos visto durante últimos presidentes, fue Biden, antes durante Obama y estadounidense, y cada vez también la Unión Europea, que hicieron este acuerdo nuclear durante el Biden, durante Obama con el régimen. La verdad es que el problema es que si hará un acuerdo, el problema es que el régimen nunca lo aceptará porque no van a dejar sus intenciones militares, no van a dejar sus programas de nuclear que han gastado tantos dinero, han gastado 2.000 millones de dólares más que gastaron en la guerra Irán-Iraquí. Así que es algo que nunca se van a dar atrás, nunca van a aceptar. Por eso, la naturaleza de este régimen es que un acuerdo, no queremos que van a... Claro que si imaginamos, imposible es nada, mira, si aceptan un acuerdo y si darán sus programa nuclear dentro de Irán, eso va a debilitarle muy rápido, mucho más rápido que antes, y así el pueblo puede avanzar mucho más rápido. Por eso que yo creo que no van a aceptarlo, pero vamos a ver. Bueno, pues habrá que esperar y ver. 10 días pasan enseguida. La lucha por la democracia en su país lleva muchísimos años y esperemos todos que este proceso de tensión conduzca, facilite ese advenimiento a un régimen pues, que admita las elecciones libres, que deje de encapsular el país que ahora mismo no tiene manera de enterarse de las informaciones internacionales porque hay un bloqueo de Internet y de todas sus formas, etcétera, etcétera, y que los ciudadanos puedan ser finalmente felices en Irán. Señor Hashemi, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista y por ponernos al día respecto de lo que pasa en Irán. Gracias a usted. Un placer. Bueno, gracias. Pues de Irán vamos a pasar a Aragón. En Aragón hay noticia, porque el presidente y líder de las listas del PP, Jorge Azcón, ha ofrecido a Vox lo que llama él un acuerdo global, un acuerdo que incluye como elemento de negociación pues ceder a Vox la presidencia de las Cortes de Aragón. La fecha clave para llegar a un acuerdo con Vox, entre el Partido Popular y Vox, es el 3 de marzo. Hasta entonces, que queda muy poco tiempo, pues se puede llegar a ese acuerdo sobre la base, ese intercambio de la presidencia de las Cortes de Aragón. Solo si se llega a un acuerdo global, dice Azcón, pues el PP llegaría a esa concesión de la presidencia del Parlamento aragonés. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de droga, porque ya sabéis lo que yo pienso sobre el tema de la droga, que entre vosotros y nosotros tenemos que hacer una presión muy fuerte, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que los partidos políticos se involucren en la lucha contra el narco en España. El narco es una amenaza para nuestra sociedad en muchos planos, sobre todo el de la seguridad, pero también en otros, en el de lo que proyecta sobre los jóvenes en España, sobre la propia sociedad española, donde no hay un pueblo, por pequeño que sea, donde no haya una o varias granjas donde producen unas plantitas que luego venden y de eso se sacan un beneficio tan increíble que pues muchos jóvenes han decidido ni buscar trabajo. ¿Para qué? Me pongo a disposición
de los señores del narco y me gano muy bien la vida, como conductor de vehículos, de lanchas, como transportista manual de los fardos de droga en la zona del Estrecho, pero en todo en general. Para que veáis hasta qué punto todo esto está en la epidermis de la sociedad española, os traigo un ejemplo que vais a ver y que por lo tanto es indubitado. Nos vamos a ir a Cartagena, donde ha sido intervenido un club canábico. Son clubs en los que te puedes dar de alta si es que el cannabis ha sido pues un facultativo, te ha habilitado como pues para tu dolencia sí que es bueno que fumes hachís. Bueno, pues el club, como tantos otros, es una verdadera tapadera para la venta de drogas que no tienen nada que ver con el objeto del club canábico o con la limitación a los que van ahí a comprar droga porque les es cómodo y útil pues hacerlo en ese club abierto al público y aparentemente con una cierta textura de legalidad, que luego resulta que pues, lo que es un trampantojo, porque en realidad ahí lo que hacen es vender droga como en cualquier otro punto de venta de drogas de los cientos y miles que hay en España. Unos en las plazas y otros en lugares que parecen locales comerciales, como es el caso del club canábico. Bueno, vamos a hablar del tema del burka. Vamos a hablar del tema del burka porque mientras hay una verdadera competición, Vox fue el primero, pero decayó por falta de apoyo en el Congreso una propuesta para que el burka fuera ilegal en España, pues a partir de ahí Junts presentó su propia propuesta porque no quiso apoyar a Vox, ahora el Partido Popular ha presentado la suya, en fin, que hay una competencia en lo político por quién termina llevándose el gato al agua, con permiso de José Javier Esparza. La cosa es que esto se puede solucionar de muchas otras maneras, por ejemplo la municipal. Y vamos a hablar ahora con alguien en Alcalá de Henares para que nos cuente cómo es posible que en Alcalá de Henares ya esté prohibido el burka y eso haya sido consecuencia de un acuerdo político del que particularmente yo me alegro. Don Víctor Acosta, ¿me está usted escuchando ya? Le agradezco mucho que participe unos minutos siquiera en el programa, porque quiero que me cuente varias cosas que tienen que ver con su localidad. En primer lugar, ¿cómo se llegó a este acuerdo entre Vox y el Partido Popular para prohibir en Alcalá el uso del burka? Bueno, pues parece que el PP pues, ha decidido cambiar de posición a este respecto, de lo que nosotros nos alegramos. Luego le contaré por qué no ha cambiado de posición en todos los aspectos, pero al menos en este sí. Entonces, bueno, pues ya sabiendo que el pistoletazo de salida lo dio el señor Núñez Feijóo hace unos días, diciendo que iban a apoyar nuestra iniciativa, bueno, pues parece que en los ayuntamientos pues también se está haciendo, ¿no? Nosotros hemos sido primeros, yo creo que esto va a salir adelante en otros muchos sitios y bueno, porque nosotros consideramos que estas prendas son prendas que atentan gravísimamente contra la dignidad de la mujer y nosotros no podemos permitir que en nuestro país, o en particular en Alcalá de Henares, pues este tipo de prendas pues reflejen lo que realmente significa. No debemos olvidar que Islam significa sumisión y nosotros no queremos ni mujeres ni hombres sumisos, nosotros queremos hombres y mujeres libres que respeten nuestros valores democráticos y respeten nuestra cultura, y los que vienen de fuera pues tienen que adaptarse a ella y no al revés. En Alcalá de Henares ahora mismo que se ha prohibido el uso del burka, ya lo hemos dicho, pero ¿algún otro instrumento de vestimenta femenina que se pueda considerar pues lesiva de la dignidad de la mujer? No, se ha aprobado el uso del burka y del niqab en los espacios públicos municipales. Eso es lo que se ha aprobado exactamente en esta primera iniciativa que le contaba. Luego nosotros hemos llevado también una segunda iniciativa que también relativamente relacionada con esta. En principio, pues lo primero era enviar un mensaje claro al gobierno desde Alcalá de Henares que rechazamos
con rotundidad esa regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes ilegales. Un segundo punto, que es crear, y eso también ha salido aprobado, crear una ordenanza municipal para evitar fraudes en el padrón, como el que hemos descubierto hace escasos días en Murcia, en que unos vecinos pues, descubren que se está empadronando a extranjeros en sus viviendas sin su consentimiento. Y luego, bueno, pues la iniciativa iba también destinada a instar al gobierno a que repatriara a todos los inmigrantes que han accedido ilegalmente a España y a los que estando legalmente aquí pues cometen delitos graves o reiteran en los leves, ¿no? Bueno, esta parte no ha sido apoyada por el Partido Popular y bueno, pues se ve que no le molesta este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues utilizando su mayoría en el Pleno han eliminado esa parte de la iniciativa, pero bueno, veamos el vaso medio lleno. Al menos tendremos una ordenanza que va a limitar el fraude en el padrón municipal de Alcalá de Henares. Don Víctor Acosta, usted que es portavoz de Vox ahí, le quiero preguntar a propósito de un tema muy polémico en Alcalá de Henares, que es el centro de los Menas. ¿Cómo está ese tema? Bueno, pues no ha habido cambios al respecto. Es decir, nosotros desde octubre del año 23, bueno, pues iba a decir, disfrutamos con ironía de este centro de extranjeros. Todos los que vienen son traídos desde Canarias, todos los inmigrantes ilegales que acceden a mi tierra natal, yo soy de Tenerife. Y bueno, pues aquí que nos los van trayendo. Ahora mismo hay 1.700, pero bueno, ya han pasado pues alrededor de 10.000, porque la gente viene aquí, está en un tiempo determinado, pero van desapareciendo. No se sabe muy bien cómo, porque unos se van, abandonan voluntariamente y otros directamente son instados a que abandonen el centro. Lo cierto es que, bueno, pues esto es un gran negocio para muchos. Se está hablando últimamente mucho también de la comida halal. Bueno, pues yo quiero recordar que yo creo que fue en su programa, precisamente hace unos meses, ahí desvelamos que el contrato de alimentación, el contrato de comida para todas estas personas, aparte de pagar 4 o 5 veces lo que se paga en los centros de mayores en la Comunidad de Madrid, pues resulta que contempla también la comida halal como obligatoria para todas estas personas, ¿no? Es decir, estamos dando un trato a los de fuera, personas que acceden ilegalmente a nuestro país, estamos dando un trato mejor que a nuestros mayores, mejor que a nuestros connacionales, y nosotros creemos que esto tiene que terminar. Es decir, no tiene ningún sentido que estas personas estén aquí en la forma que están, y hay que enviarlas de vuelta a sus países de origen. Los problemas que causan, bueno, pues es verdad que ha habido problemas muy serios, como una violación que tuvo mucha repercusión mediática el pasado mes de julio. Lo que pasa es que de eso nos enteramos, pero es que hay otras muchas cosas de las que no nos enteramos. Y luego está los pequeños problemas que no llegan a generar denuncias. Pero bueno, cuando uno pasea por el barrio y habla sobre todo con chicas jóvenes, pues todas te cuentan lo mismo. Pues han sido seguidas, vienen personas alojadas en este centro enseñándoles el móvil con fotografías porno, les hacen proposiciones sexuales a cualquier hora del día o de la tarde, en fin. Hay zonas alrededor del centro pues, que ya prácticamente no son transitadas por gente joven a según qué hora, sobre todo chicas. Y bueno, pues esta es la situación que tenemos. Y esto era algo provisional. Nos dijeron que durante un poco de tiempo 100 personas, y ya llevamos más de 2 años con casi 2.000. Entonces, bueno, esto no va a acabar. Mientras el gobierno siga haciendo el Partido Socialista, esto no va a acabar. Y yo espero y deseo que esto acabe pronto, y será por un cambio de gobierno, sin duda. Y eso produce que los vecinos tengan miedo de los que están ahí en ese centro, que salen, entran y hacen lo que les da la gana. Usted contaba antes que no sabe cómo, pero es que de repente los hay que se van, los hay que vienen. O sea, eso es un descontrol absoluto, donde nadie les educa en nada, ¿no? Están allí como, en fin, como si estuvieran
en un hotel. Sí. De hecho, además, es curioso, uno puede pasar unas horas en la puerta y la imagen que da es la de un hotel. O sea, personas saliendo con su maleta, a veces les recoge un taxi, a veces les recoge otro coche, y es como la puerta de un hotel, de verdad. Es que es curioso porque es exactamente esa la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos, crea más problemas, crean problemas de convivencia, pues por ejemplo, en instalaciones deportivas cercanas, donde, bueno, pues van en grupo y al final, pues amedrentan a todos los chavales del barrio y se quedan con las pistas y, bueno, pues a veces tienen enfrentamientos con otras personas, ha habido batallas campales con palos en ocasiones, es decir, es una situación que yo creo que los ciudadanos de Alcalá de Henares no se merecen y yo creo que tenemos que hacer entre todos todo lo posible para que esto termine. Pues poco a poco. Don Víctor Acosta, un placer enorme tenerte en el programa y gracias por ponernos al día de estas situaciones en Alcalá de Henares. Igual, encantado como siempre. Un abrazo placer para todos. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político, así es que estoy impaciente. Controlar el azúcar es vital para nuestra salud. Todos lo sabemos, pero hasta ahora eso significaba pinchazos diarios, tiras reactivas y sobre todo mucho dolor y molestia. Afortunadamente eso ya es historia. Mirad qué fácil. Este es el innovador glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. ¿Cómo funciona? Olvídate de las agujas, simplemente introduciendo el dedo en esta pinza a través de rayos infrarrojos y en solo unos segundos se consigue un resultado totalmente fiable. Sin sangre y lo mejor de todo, sin ningún dolor. No lo dudes más, gana en calidad de vida y llama ya al 973 0101. Empieza hoy mismo a medir tu glucosa de forma más cómoda y sin dolor. 973 0101. Son las 8:05 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Lo primero, evidentemente, será presentarle a nuestros invitados hoy. Don Manuel Batalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Miembro de Acción Liberal y además buen amigo. Sí, aquí otra tardecita Hoy más. iba a tener una tardecita intensa, ya se lo anticipo. Don Manuel Pino, usted es buenísimo amigo, eminente jurista, vicepresidente del Club Liberal Español. Pues Javier, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente a este programa tan estupendo. Bueno, espero que lo sea. De la redacción abierta de la tarde. He pensado en usted porque sé que sigue las elecciones andaluzas con mucho interés. Es andaluz y por lo tanto es lógico que lo haga así. Yo la sigo menos, pero hoy he tenido un día con una inmensa satisfacción, porque es que he sabido que María Jesús Montero planea abandonar rápidamente en 2 meses, bueno, ya será algo menos, porque ya está allí en campaña electoral todo el tiempo, pero en realidad pues, quiere hacer un mutis del gobierno, mutis por el foro, podríamos decir, ¿no? ¿Qué expectativa debe pensar ella que va a tener en Andalucía, don Manuel Pino? Pues mira, ella lo que ha pensado es que no quiere ir a hacer campaña siendo ministra del gobierno, que eso puede ser incluso negativo para sus resultados electorales. Entonces, hoy día el último día. Claro, entonces va a aprovechar el límite de plazo legal para compatibilizar ser ministra y vicepresidenta y ser candidata, porque ahí hay unos plazos de incompatibilidades, cuando la nominan candidata, y va a aprovechar hasta el final, hasta que no tenga más remedio para irse para allá. Pero claro, tiene muchos deberes también pendientes, tiene que ver cómo aclara todo el lío de la financiación autonómica y cómo resuelve lo de la financiación pactada con Esquerra Republicana y cuándo lo concreta eso, y sobre todo tiene que presentar una obligación que es suya,
los presupuestos generales del Estado, del 25, que todavía no la lleva a las Cortes. Y tendrá que presentarlo porque es un mandato constitucional y una obligación constitucional y no la están cumpliendo. Entonces, bueno, a ver si los termina y los presenta en las Cortes y empiezan a trabajar para los del 26. Bueno, el incumplimiento es tan largo. La expectativa allí, pues bueno, pues yo creo que va a pasar algo muy parecido a lo que ha ocurrido tanto en Extremadura como en Aragón, ¿no? Que los resultados no van a ser los que ella espera. Ella espera que, no, mire usted, allí no van a ser los resultados, que el PSOE de allí está también tocado. Bueno, el último caso, corrupción en Sevilla, gente de unos solares del gobierno detenido por unos solares y tal. Entonces allí el PSOE, que tiene una historia tan negra de sus años allí, de prácticamente orden y mando en una comunidad autónoma, haciendo una administración lo que le ha dado la gana, con los seres y con los no eres y con todos los temas que nos han tenido que invadir en los domicilios de las escandaleras que han montado, pues chicos, yo creo que eso pesa allí. ¿Y el accidente del tren? El accidente del tren, su historia personal del PSOE, ¿no? En toda Andalucía. Yo creo que eso va a pasarle factura, y la factura será muy parecida a lo que pasa en otras comunidades autónomas, Javier. Ella no va a tener, para mí, como analista de la situación política andaluza, no va a tener un buen resultado que espera. No lo tuvo tampoco Espada y ella no lo va a tener, no es mejor que Espada. Y sobre todo el tema de la financiación de Cataluña, en la que ella está personalmente comprometida, en ese cupo que han firmado con Esquerra Republicana para la mayoría de ella, pues eso en Andalucía no se puede digerir. Andalucía no va a permitir que haya comunidades autónomas de primera, de segunda y de tercera y que no se puedan pagar los servicios públicos, y eso lo llevan ya en la mochila. Eso lo va a tener que explicar muy claramente. Y usted y yo, que tenemos memoria, le tenemos que reprochar su participación en el tema de los seres. Por supuesto que estaba allí. Esto parece que nunca se le reprocha, pero bueno, aquí no va a ser el caso. Don Manuel. Pues bueno, yo creo que lo que querrá hacer María Jesús Montero va a intentar evitar también, he leído por ahí que va a intentar evitar el esquema que hizo Pilar Alegría, es decir, va a intentar dejarse más tiempo para poder hacer campaña, intentar pues eso, apurar también los plazos que se pueda. También hay que decir una cosa, la fecha exacta de estas elecciones a día de hoy no se conoce. Parece que puede ser a lo mejor en junio, pero no se sabe ahí la fecha exacta, y eso también lo va a tener que tomar en cuenta esta candidata. También, como decís, va a jugar en su contra eso de los seres de Andalucía, va a jugar en su contra la financiación singular de Cataluña, como dicen ellos, porque claro, en el fondo Andalucía es una comunidad que necesita también que el resto de España también la ayude, y con lo de la financiación singular se complica esa ayuda. Por tanto, lo va a tener complicado. Lo que el famoso accidente de Adamuz tampoco le va a ayudar. O sea, tiene una campaña que va a tener suerte si salva los muebles, como se suele decir. Y luego tiene un problema de empatía. Ella lo resuelve con gominolas y con juanolas y no sé qué cosas, pero tiene un problema de empatía esta mujer, porque a mí me dice gente de Sevilla, hasta tú que eres catalán, das palmas mejor que ella, que es sevillana teóricamente, pero que aplaude tal cual una foca, ¿no? Ella ve venir a Sánchez a 500 metros y ya está aplaudiendo. Sí. En el momento que lo ve venir, ya después se pone a aplaudir. Eso sí, es automático. Sí. Pero digamos que tiene muy poquita gracia, podríamos decir, ¿no? Sí, pero bueno, cuando ve a Sánchez se pone a aplaudir a la distancia. Sí, pero... Lo tiene una admiración tremenda, ¿no? Bueno, tenemos que hablar del tema de estos días, que es el asunto del Dao. El Dao está cada vez de un color más parecido al traje de las hormigas, cada vez más negro. ¿Por qué está negro? Bueno, pues porque hay un audio, esto ya se lo conté yo ayer, que había un audio. Yo no me podía imaginar que ese audio, la verdad es que en mi inocencia pensé que el audio pues sería de las presiones que le hacía el número 2, que también le han echado a la calle, de que te ofrezco lo que tú quieras, pídeme el destino que tú quieras, algo de eso. No entraba en mi cabeza que alguien que ha ido a los tribunales, que se ha querellado por agresión sexual, la hubiera grabado, pero esto fue así. Hay un audio de más de 40 minutos en el que se escucha al uno y a la otra en el momento de la agresión sexual. Entonces alguno se preguntará, ¿entonces esta señora fue al domicilio del Dao a grabarle? No, esta señora fue engañada. Supuestamente iba a una reunión que no era tal, y cuando vio el montaje y ya estaba dentro del Dao, de casa del Dao, pues es cuando se le ocurrió grabarlo,
y le parece que es bastante explícita la grabación. No entiendo mucho yo de grabaciones de esta índole. Más cosas. Hoy han publicado en el Boletín Oficial del Estado el cese, escúchenme bien, el cese del DAO y supongo que el cese del segundo del DAO, pero no era una dimisión, ni era un acuerdo entre partes para dejar el cargo libre, no. Es el cese. Y creo que a continuación este hombre, José Ángel González, ha pedido la jubilación en el cuerpo, un cuerpo en el que la verdad no lo ha dejado temblando, porque yo he hablado con algunos policías y esto les parece una cosa insólita. ¿Dónde está la gente presuntamente agredida sexualmente? Pues está de baja médica y atención, lo digo por lo que va contando Marlaska, que si alguien demuestra que esta señora no fue protegida en la policía, pues él dimitirá. Esto lo dijo ayer, porque ya puede ir dimitiendo, ¿verdad? Porque esta señora, o su abogado, se ha paseado por unos cuantos platos de televisión contando que desde julio de 2025 la policía conoce de estos hechos y de la voluntad de la denunciante o querellante de terminar en tribunales si la propia policía no tomaba cartas en el asunto de forma interna, cosa que no pasó. En resumen, que la policía, aun a sabiendas de estos hechos, se desentendió de la víctima. Lo digo por Marlaska, Y luego, pues el DAO también ha hecho declaraciones que está hundido, que es inocente, que no sabía de la denuncia, es que se enteró por la prensa a las 6 de la tarde, en fin, bueno, vamos a verlo. Los abusos sexuales que salpican al PSOE abren la peor brecha electoral dentro del partido. Los incidentes con José Luis Ábalos, las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar, los fallos en las pulseras de protección y ahora la denuncia contra el DAO de Marlaska pone en jaque los esfuerzos del PSOE por recuperar el voto femenino. Las aguas son cada vez más turbias en Ferraz y, mientras tanto, siguen saliendo a la luz más detalles del presunto delito de agresión sexual atribuido al director adjunto de la Policía Nacional. La víctima se acogió a la baja médica por ansiedad en julio tras una llamada del DAO y mientras estaba en el despacho de quien ha asumido de forma interina el puesto, Gemma Barroso. Sin embargo, la policía no hizo seguimiento alguno de esta baja. Dice el abogado de la víctima que nadie se puso en contacto con ella durante ese periodo, ni desde el punto de vista humano ni administrativo. En cambio, sí recibió ofertas de otros destinos dentro del cuerpo a cambio de su silencio. Unas comunicaciones que ya se han incorporado a la investigación. La supuesta agresión se produce el 23 de abril de 2025 en una casa oficial del Ministerio del Interior. Según el abogado de la víctima, todo estaba grabado en un audio que califica de espeluznante. Es más, asegura que lo aportarán al juzgado como prueba documental fundamental. El DAO asegura que está hundido, que es inocente y que se enteró de la denuncia por la prensa a las 6 de la tarde. Queríamos saber solamente cuándo se enteró de la querella. Ayer a las 7 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Pero usted se enteró por los medios de la querella? Sí. ¿Cómo me va a encontrar? Hundido. Hundido, ¿no? Usted es inocente. Sí. Usted es inocente, pero vamos a ver. Un policía tiene carácter, amigo. Un policía no dice sí, dice soy inocente, lo voy a demostrar. Todo lo que se me imputa en esta querella es falso. O si calla, pues entonces está otorgando el Brezhnev, el de las medallas. Está otorgando, pues yo, ¿cómo voy a creer a este hombre? De verdad, me cuesta mucho. Sí, la verdad es esto es otro caso más para el sumario de todo lo que viene rodeando al sanchismo. Ahora ya, después de todo lo que hemos visto, toca ya la Policía Nacional, que ya se ha visto manchada por la actitud, vamos a decir, cuestionable de un jefe de policía, de uno de los mayores rangos, la Policía Nacional. La verdad, da pena que una institución que debe dedicarse a la protección de los ciudadanos, ahora resulta que los ciudadanos empiecen legítimamente a cuestionarla en su
Porque claro, sí. Sobre todo a las mujeres. Claro, a las mujeres. O sea, de nuevo, otra vez, o sea, ya volvemos a lo dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. El feminismo. ¿Tenía que haber actuado el ministro a lo mejor dimitiendo? Pues probablemente sí. No solamente que el DAO dimita, no, tú también dimites, o sea, no... Y luego no se olvide usted de uno que está entre el ministro y el DAO, que es el director de la Policía Nacional. Sí, también. Que no ha dicho esta boca es mía. Iba a decir yo cosas ahora. Ahora lo contamos. Bueno, el asunto, Javier, es impresentable, ¿eh? Y falta las feministas de la izquierda defendiendo a esta chica ya. Tienen que salir ya con voces a la calle, ¿no? Entonces, feminismo de pandereta, pues ahora está callado porque le ha tocado a la policía. El asunto es muy grave. El asunto es muy grave. El asunto se produjo en abril, pero se conocía en julio, porque esta chica acudió a Recursos Humanos a poner de manifiesto la dificultad que tenía. Esta chica, cuando comenta lo que le ha pasado, no se queda callada, al segundo lo sabía. Y no solamente si lo sabía al segundo, parece ser que en una actividad de la policía en Asturias también se lo cuenta al director general de la policía. Que no hace nada. Que es manchego, que es íntimo de Pepe Bono. De Albacete. Íntimo de Pepe Bono, íntimo de Pepe Bono, que lo tuvo con él en su gobierno, Pepe Bono. Sí, sí. Y este lleva ahí en la policía desde que llegó Marlaska. Y está director de la policía. Parece que se lo comenta a él. Y eso, pues claro, de ahí se deduce luego que empiezan a buscarle una negociación para el silencio. Y le dice, mire usted, cállese, que le vamos a dar un destino en las embajadas españolas, que le puedan gustar. La hacen comisaria. La ascienden a comisaria y eso no le basta. Y luego siguen ahí peleando a ver si compran el silencio, promocionándola a un cargo a la medida, fuera de España, bien retribuido, que fuera a una de las embajadas, a los temas de seguridad y tal y cual, que parece que tampoco cuaja. O sea que el tema desde julio hasta ahora que ha salido, ha habido tiempo de saberlo. Y si lo sabía el director general de la policía, es increíble, por mucho que diga Marlaska, que no le haya llegado noticias de esto. Es casi increíble, porque el director de la policía es de despacho diario con el ministro. Hombre, y que diga que no lo sé. Y luego, lo peor de Marlaska, en el debate parlamentario, yo dimitiré de mi cargo si esta chica piensa que no ha sido protegida. Y pone a la chica en situaciones de decirle, mire usted, qué protección he tenido. Si es que yo fui a Recursos Humanos con esta señora que ha sustituido al DAO. Y le contó el caso y presentó la baja médica de ansiedad y tal, le contó el caso. Bueno, permitidme, volveremos después a este tema interesantísimo y gran noticia de estos días, pero ahora quiero hablar con don Bertrán Endongo, querido amigo, periodista digital, porque, muy buenas tardes, bienvenido a este humilde programa. Muy buenas tardes, Javier. No sé si me estás escuchando muy bien porque estamos en la carretera. No hemos podido parar porque no hemos encontrado todavía una gasolinera, pero bueno, venimos del acto de Vox de Santiago Abascal en Soria, pero bueno, me digo, voy a ver cómo pueda aquí con la luz del coche para poder atender y hablar contigo. Te oigo perfecto. Gracias. Vamos a ver, lo que quiero saber es qué pasó entre Gabriel Rufián y tú, que ayer dijo en la presentación de esta tragicomedia de la ultraizquierda que tú le habías agredido. Sí, efectivamente, yo lo he visto en las redes sociales porque yo no fui en el aquelarre ese que hicieron ayer la izquierda, que al final parecía aquello un acto de Vox donde estaban hablando de medidas que Vox lleva en su programa, que parecía que aquello al final la izquierda había entendido que hay cosas que en los barrios empiezan a cansarse de la inseguridad, que bueno, votan en contra del burka, pero dicen que el burka, es malo para las mujeres, pero bueno, en esa intervención de Gabriel Rufián larga, pues efectivamente tuvo un recuerdo de ese momento que yo tuve con él, porque como bien recordáis, me imagino que una vez le pillaron a Gabriel Rufián de madrugada en un after, bailando con una famosa actriz. Yo creo que, si no me equivoco, Gabriel Rufián en esos días estaba de baja paterna porque acababa de ser padre, pero le pillaron bailando salsa en un after. Entonces, bueno, acudió al Congreso el día siguiente y, bueno, tras estallar en las redes sociales por el asunto, pues, bueno, me fui a preguntarle qué hacía en un after, mientras, como es tan feminista y tiene elección para todo el mundo, para cualquier tema, es muy listo, muy inteligente, es el hombre de la moralidad y de todo, pues me acerqué a preguntarle cómo es eso de que con un bebé en casa, recién nacido, una mujer recién parida, ¿qué hacías en un after bailando con una joven actriz?
Yo en ningún momento toco al Gabriel Rufián. Las imágenes están en mis redes sociales, en las redes sociales, en los medios de periodista digital, donde ni llego a rozar a Gabriel Rufián, no le toco, simplemente le pregunto por esa hipocresía suya de dejar a la mujer en casa con el bebé y me voy a bailar salsa en un after por Madrid. Entonces, bueno, Gabriel Rufián es un señor que, bueno, a la primera de cambio no se cansa de quejarse de cualquier cosa, pero Gabriel Rufián anda perdido, está claro que anda perdido, busca cualquier cosa para ir de víctima, porque ha encontrado un chollo en Madrid. Madrid para él es el cielo, porque ha venido a por la independencia, pero se ha quedado en Madrid, se ha quedado en la Madrid de la capital de España, y al final pues ese Madrid le ha convertido en un hombre que quiere salvar a toda España, ya no es independentista, pero bueno, me alegro, al final a lo mejor acaba votando a Vox, porque al fin y al cabo ese tipo de personajes no saben dónde meterse si no están cobrando algo de dinero público. Así que Gabriel Rufián, insisto, a todos los que me estáis viendo, que podéis encontrar el momento con Gabriel Rufián por Madrid. En ningún momento le toco al señor Rufián. Él cuenta que yo le meto un codazo y casi le rompo las costillas. Es absolutamente falso, absolutamente falso. Así que nada, esa es la explicación, lo único que te puedo contar de lo que Gabriel Rufián contó ayer en ese aquelarre social de rojos, vamos. Pues te lo agradezco mucho y demuestra que es un poco más tonto de lo que yo pensaba, porque reprocharte a ti eso significa que tú vas a volver a enseñar las imágenes donde se va a ver claramente que no le producen ninguna agresión, sino que le preguntas por un tema pues, un poco escabrosillo, sí tienes razón. Bertrand Ndongo, te dejo en la carretera, ten cuidado porque las carreteras están como para no transitarlas. Un fuerte abrazo. Totalmente. Estamos aquí ahora mismo por la carretera y las vibraciones y los baches que hay es una auténtica locura. Pero bueno, vamos con tranquilidad, no tenemos mucha prisa. Así que muchas gracias por invitarme a tu programa. Pues eso, Gabriel Rufián no hay que hacerle caso, está perdido, está perdidísimo, no hay que hacerle mucho caso. Gracias, Bertrand. Un placer, amigo. Muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad y volvemos en 2 minutos. Cosas que dicen del DAO. Hay una que debe ser verdad porque no solo la dicen, sino que la publican y aportarán datos. Que tuvo un incidente en un puticlub en Valladolid y que le echó una mano el jefe de seguridad de Zapatero. Hombre, DAO, no sé si el DAO... La policía es una institución para la seguridad de los españoles que tiene miles y miles de hombres y de mujeres trabajando en ella. DAO tiene que... En fin, dicen otros policías que es que le tenía gusto a tener abierta la bragueta, que es una forma policial no elegante de describir al tipo. Bueno, a mí el tipo me importa bien poco, ya dirá la ley lo que le corresponda. Lo que me importa es el director general del cuerpo, el civil, que no policía, que se coló allí por los entresijos, ya saben, como todo lo que coloniza el régimen, y que no hizo nada para separar al DAO, investigar esto adecuadamente dentro de la policía, que es, supongo, lo que dice el protocolo, un protocolo que se saltaron. Bueno, el DAO tiene un pasado que también a mí me indigna. Era uno de los que usó en la pandemia el gobierno de parapeto con los entorchados y las medallas y todo esto como a un general de la Guardia Civil, para ponerlos ahí y no tener que dar explicaciones sobre, por ejemplo, el comité ese científico que nunca existió. Él se prestó a eso. Mientras tanto, en la policía no tenían mascarillas, ni guantes, ni... Bueno, y tenían que hacer, pues, patrullando las calles. Lo sé porque aquí venían muchas tardes a contarlo. Venían a contarlo en privado. Pero eso es verdad. Lo sé porque al comisario que se encargaba de la higiene y seguridad en el trabajo, apellidado Nieto, lo echaron, porque cogió el dinero que tenía en sus facultades y lo invirtió en mascarillas y mandó un escrito a la Dirección General diciendo: lo que viene es muy heavy, hay que hacerse con mascarillas, con guantes, con protección para la gente que tiene contacto con los ciudadanos, si no se nos van a contagiar. Y eso no gustó.
como no gustó, fuera. Nieto se llamaba. Bueno, pues son cosas que... Y luego está el otro que me pone negro, que es el ministro Marlaska, porque es que el ministro Marlaska lleva 30 escándalos a sus espaldas que hubieran achicharrado a cualquiera, menos a él. Los vamos a recordar. Fernando Grande Marlaska, magistrado de 63 años y actual ministro del Interior del Gobierno de España desde 2018. Es una figura que desde que llegó al cargo bajo el mandato de Pedro Sánchez ha sido reprobado hasta en 3 ocasiones por las Cortes y, según informó la encuesta elaborada por Sigma 2 para El Mundo en diciembre, es el ministro peor valorado de la cúpula socialista y uno de los 4 que quedan desde que se inició la legislatura en 2018. El ministro de Interior no solo ha estado envuelto en el caso que llevará al juzgado al Dao de la Policía Nacional, una persona de estrecha confianza del ministro, por la presunta agresión sexual a una funcionaria del cuerpo, sino que Marlaska ha protagonizado episodios como la negación de la muerte de 23 inmigrantes al intentar entrar forzosamente en Melilla, convirtiéndose en uno de los sucesos más controvertidos en materia migratoria, o cuando el ministro, a través de su departamento, impuso más de 600.000 sanciones durante el estado de alarma por incumplir las restricciones para que después el Tribunal Constitucional anulara las penalizaciones tras declarar inconstitucional el estado de alarma. Otro suceso polémico ocurrió cuando el coronel Diego Pérez de los Cobos fue destituido como jefe de la comandancia de la Guardia Civil por una supuesta pérdida de confianza tras negarse a facilitar información sobre un informe judicial del 8M. Posteriormente, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo anularon el cese al considerar que no fue ajustado a derecho. De esta manera, Grande Marlaska estuvo también implicado en las cesiones de competencias a Cataluña en materia migratoria, pese a que previamente había afirmado que se trataba de una competencia exclusiva del Estado. El control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado. Lo mismo ocurrió con la tragedia de Barbate, donde 2 guardias civiles murieron tras ser arrollados por una narcolancha. Tras el suceso, se puso en tela de juicio la falta de recursos para combatir el narcotráfico y la seguridad de las fuerzas y cuerpos del Estado. Aún así, el ministro de Interior se mantuvo en el cargo. En esta línea, la compra de munición a Israel, con el conflicto de Gaza latente, también le generó duras críticas, ya que previamente el ministro prometió no vender ni adquirir armamento mientras continuara la ofensiva en Gaza. Lo que parece que está claro es que Fernando Grande Marlaska pasará a la historia de España como uno de los ministros más polémicos de los últimos años, además de uno de los más fieles a la cúpula sanchista. Y nos han quedado casos en el zurrón a las puertas. Por ejemplo, el del bulo del culo. ¿Se acuerdan? Cuando decía que un chico había sido agredido por unos ultras y había sido el novio que le había hecho... En el barrio Salamanca, que le habían agredido por razón de sexo y tal. Lo que no ha salido en tu reportaje y tu análisis, digamos, de las cosas imputables a Marlaska como ministro, lo peor para mí fue la permisividad de una persona con orden de búsqueda y captura, con el control de fronteras, que entrara a Barcelona, diera un meeting en un sitio programado y anunciado antes y se volviera a escapar y no pasara nada. Y eso ha sido una permisividad fuera de toda responsabilidad política. Ha burlado a los jueces, ha burlado a todo, y eso no ha sido inocente. Ahí ha tenido que haber alguien que facilitara la entrada y la salida de Puigdemont de las fronteras españolas. Pero ahí entiendo que fue una orden recibida más que una decisión aunque fuera una orden recibida, es impresentable. Claro, es impresentable, porque es que el tema es gordo. A ver. Batalla. Es todo, mira, Marlaska, si es que representa... Marlaska, que era un hombre del PP. Sí. Sí, no, y de hecho, vamos a recordar que fue al Consejo como juez fue bueno. General de Poder Judicial como vocal a propuesta del Partido Popular. Sí. Y como juez fue realmente bueno, o sea, con la política antiterrorista también hay que reconocerle esa parte. Lo que pasa es que luego se metió en el socialismo, sobre todo en el sanchismo, donde cuando tienes el favor del líder, tienes una impunidad total, con toda la retahíla que hemos visto de casos, más lo que mencionáis de Puigdemont, pues joder, es que cualquier ministro en cualquier sitio ya hubiera dimitido, pero no, teniendo 3 reprobaciones, no, tampoco lo que hemos visto del DAO, tampoco, o sea, ¿qué más tiene que pasar para que este ministro se plantee su continuidad?
porque la verdad es que está ensuciando una parte muy importante del Estado, que es la seguridad, que nuestra seguridad depende de este señor que realmente no es válido ya para el cargo, que a lo mejor en su origen podría haber sido válido, pero con el expediente, pero desde luego ha mostrado tener una manera de hacer que no comparece con su pasado. Aldao le prolongó, por su fidelidad, la edad de jubilación, y lo tiene con edad ordinaria de jubilación, lo ha mantenido más tiempo en el puesto. Aldao le dio una medalla pensionada como mérito a su labor en la Guardia Civil. Y Aldao... No, en la policía. En la policía, perdón. Esas medallas pensionadas se reservan a los que han sufrido daños o han perdido la vida en actos de servicio. Bueno, pues pensionada. Es una medalla que le han dado pensionada, que la tiene, que la deberá estar ostentando. Y Aldao, pues oye, chico, pues ahí está. Seguramente era un hombre de obediencia debida al ministerio, pero la verdad que los hechos que han salido lo descalifican completamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, se ha producido una de las noticias del día, esto era evidente que iba a pasar, ¿no? Pero después de un montón de horas, interrogado por la policía británica, han puesto finalmente en libertad al expríncipe, que ya no es príncipe, Andrés, en Inglaterra, por su vinculación con Epstein, la isla, las putis, todo ese lío. Por cierto, que hoy era el cumpleaños, 66 años hacía Andrés, el hermano del rey inglés. Bueno, pues ya está en libertad y ahora, pues, como son los británicos con sus royals, no te quiero ni contar los tabloides cómo lo van a poner a partir de mañana. Ahí lleva el cautiverio. Bueno, ayer, no sé si porque lleva también el cautiverio o no, pero ayer estuvo en El Hormiguero Paje. Y Paje, claro, pues obviamente fue preguntado por su relación, qué piensa él, sobre Pedro Sánchez. Y esto es lo que dijo. Va a pasar de forma muy diferente a como a él le gustaría. A la historia se pasa siempre. Se puede pasar bien o se puede pasar mal. Yo en lo personal le desearía que cuando salga de la política pueda estar a gusto consigo mismo. Bueno, pues el valiente de La Mancha puede llegar hasta ahí, más no se va a atrever a decir. Y mientras tanto, Sánchez, ¿dónde está? Está en Nueva Delhi, que le ha cogido gusto. En un año ha ido 2 veces a la India. Y vamos a ver si vemos alguna imagen, hombre, de Sánchez de Nueva Delhi, con los Bollywood y todo eso, ¿no? Bueno, algunos malévolos en las redes sociales están preguntando si es que está haciendo un estudio de mercado para abrir ahí una cadena de sauna gays, que de eso sabe un montón, Saunas Sabiniano, a la española, ¿no? Bueno, ¿qué os parece lo de Paje? Bueno, Emiliano, que bueno, quedó ayer muy bien en El Hormiguero porque dijo palabras sensatas. Él tiene un discurso que le compra el PP por la mañana y luego tiene otro discurso por la tarde. Él es del bono convertible, de la escuela bonista esta, y él es bono convertible. Entonces, él hace un discurso de cara a los votantes del PP en su populismo, que es coherente, que la gente, oye, mira que ves Paje y tal. Pero luego, a la hora de actuar, es un cobarde, no está nunca en su sitio. Él tenía que hacer militancia activa para que esto de Cataluña, de la soberanía fiscal que le van a dar, se impida. ¿Cómo se impide? En el Congreso dice, mis diputados no van a votar a esto. Tiene que estar reuniéndose con esos diputados que parece que no son de obediencia debida, porque lo que quieren es quitarlo a él de candidato, pero tienen unos diputados que es la región en la que está en juego. La región castellano-manchega, la solidaridad interterritorial y la igualdad, con el programa que tiene hoy el PSOE firmado para que ella sea presidente con Esquerra Republicana, si dan sobre la soberanía fiscal, van a tener problemas a pagar los servicios públicos, de la sanidad, de la educación y de todo. Entonces, claro, es un tema tan importante y tan gordo que no basta en decirlo, es que hay que tomar acciones políticas para que eso no se produzca. Déjame recordar, porque seguramente esto se dijo, no es nada nuevo, pero Sánchez tenía rodada una candidata para sustituir a Paje. Era Isabel Rodríguez. Sí, la trajo de Puerto Llano. La rodó, la puso de portavoz. Cuando a alguien lo ponen de portavoz, lo están rodando. Ha pasado lo mismo con Pilar Alegría, rodando para presentarlo en la autonomía como gran alternativa, el nuevo ídolo de tal. Lo que pasa es que este hombre, Paje, pues con esa virtualidad double face,
consiguió ganar, pactó con Podemos, consiguió revalidar y esto impidió, frustró los planes de Sánchez, que era eliminarlo, ya estaría en el campo contando berenjena. Sí, bueno. Paje, pues bueno, es el típico socialista de siempre que va diciendo un discurso en un sitio, en otro, para intentar caer bien a unos, a otros, pero claro, en el fondo, como se está comentando, no se moja. Y con relación a lo que ha dicho, claro, en el fondo Sánchez no va a pasar a la historia por lo que él quería. Sánchez dijo que quería pasar a la historia por ser el presidente que solucionó la economía española. Y lo que va a acabar siendo es con el que la destruyó y con él siendo el presidente que además destruyó la credibilidad de las instituciones. O sea, y eso es así. También Paje, bueno, querrá también con este discurso mantener de cara al año que viene a lo mejor su mayoría dentro de Castilla-La Mancha y evitar así que le pongan a la ministra actual de Vivienda, pero que tampoco la ministra de Vivienda, poner ahora mismo un ministro o un portavoz de Sánchez en una región, ya hemos visto en Aragón que puede ser sinónimo de fracaso. O de roce del fracaso, vamos. Bueno, la candidata hoy de Sánchez es la que era delegada del gobierno, la que ha sustituido a Alegría en educación, es Tolón, me parece que se llama, ¿no? Que es la que no puede ni ver o tiene mala relación con Emiliano. Entonces, pues la han ascendido a ministra porque van a cambiar de ficha. Yo creo que la de Vivienda ya no es la candidata para desplazar a Paje. No, ya fracasó convenientemente. Por eso le han dado ahora a altura al Consejo de Ministros a la delegada del gobierno, Toledana, y que parece que la relación con Paje no era buena, ¿no? Sí, sí. Aquí se funciona así. Antes yo me he confundido. He dicho Bono cuando tenía que haber dicho Paje. Y me ha pasado porque ahora vamos a hablar de Bono. Sí, de Bono. Del bono convertible. El bono convertible tiene mucha pasta. Tiene mucha pasta. Su patrimonial ha triplicado el valor después de que desembarcara en la Dominicana, y no solo en la Dominicana, en Tánger, Marruecos también. Pero bueno, lo que para muchos ha sido una sorpresa es que estuviera en meter la mano en asuntos de constructora, concesiones de constructora, y que le pidiera el favor a Ábalos: oye, apáñame esto, ¿qué tal? Que la rotonda, queremos hacer la rotonda, una rotonda en la Seu d'Urgell, en Lérida. Y ahí se metía Bono y tal, y tú, tal, esto me lo arreglas. ¿Será posible? Qué cara más dura. Vamos a verlo. Salen a la luz los WhatsApp entre José Bono y Koldo García, que demuestran que el histórico socialista pidió a Ábalos favores urbanísticos para un cliente con negocios en República Dominicana en el año 2021. Ese cliente es el empresario Dimas de Andrés, con quien el exministro comparte sede empresarial en el país caribeño. Bono se intercambiaba mensajes con el entonces asesor de Ábalos para que Dimas pudiera construir una rotonda de la N260. En la Seu d'Urgell, en Lérida. Para ello necesitaba que el Ministerio de Ábalos diera luz verde a su favor. De hecho, estos WhatsApp revelan también que Bono entregó regularmente y de forma discreta notas y escritos a la esposa de Koldo, Patricia Uriz, a través de un policía nacional. Esta misma mañana llevarán una nota a Patricia. Irá un amigo de mi parte a llevarlo, por la misma puerta de ayer que salí, ¿ok? Ok, gracias. Sobre las 13 horas llevan la nota a Patricia. Entrarán por la puerta de atrás. Quien la lleva es el Policía Nacional Víctor Lancha. Ok, gracias. El titular registral del centro comercial de la SEO es Dimas de Andrés. Te envío su contacto. Ok, gracias. Hola. No han llamado a Dimas por lo de la rotonda de la SEO, si puedes... Buenos días, señor. Le comento. Ya trasladé el tema para que llamen al dueño directamente. Muchas gracias. Bono se reunió con Koldo en numerosas ocasiones, tanto en el Ministerio de Transportes como en restaurantes y hoteles de Madrid, hasta julio de 2021, cuando Ábalos fue cesado por Pedro Sánchez. Estos favores vinculan de lleno a José Bono en el caso Koldo, sumándose a la decena de políticos del PSOE salpicados por esta trama de corrupción. El que fuera uno de los hombres más fuertes dentro del gobierno de Zapatero ha reconocido estos mensajes con Koldo, pero resta importancia al asunto. Dice que simplemente puso en contacto a un cliente suyo con el que fuera ministro de Transportes a través de Koldo, y asegura que sus gestiones no tuvieron ningún efecto porque Dimas de Andrés no logró hacer la construcción de la rotonda. Vaya, qué lástima.
Tiene buena pinta el Dimas el tal Dimas, ¿eh? Pero ahí lo dejo. Parece el Puma, más que el Dimas. A ver si me buscáis una imagen que la gente recuerde al Puma, porque no, el Puma no, una imagen del Dimas. En cualquier caso, qué bajeza, que te hayan pillado en este fregado y que te hayas forrado. Desde que llegaste a la Dominicana todos son... Estaba forrado de antes, ¿eh? Cuando salió el presidente de Castilla-La Mancha ya tenían buen equipaje, ¿eh? Con la hípica, con caballos de 6.000 euros, ya tenía buen equipaje. Tenía buen equipaje, con seseña, con muchas cosas que parece que contribuyeron a que prosperara, ¿no? Que prosperara económicamente. Desde luego, del sueldo que tenía publicado de presidente no pudo alcanzar la fortuna que se le presume, ¿no? Entonces, Pepe Bono, desde que sale de allí, que es el único presidente que mantiene el privilegio de coche oficial, secretaria de oficina, pues se dedica al lobby. Y entonces, mira lo que acaba de decir. Un cliente mío, ¿cliente de qué? Se encarga eso para que haga el lobby cobrando, ¿eh? Y entonces, pues él se dedica al lobby y a estas operaciones que le han ido muy bien y le siguen yendo, no solamente aquí, sino ahora ha ido a la órbita dominicana, que tendrá allí más privilegios y tenía buenas relaciones también con Venezuela, allí tiene que haber algo. La doble nacionalidad. Sí, bueno, es que se le ha dado el propio presidente la nacionalidad dominicana de los primeros días y ha hecho 4 sociedades que además coinciden que están en el mismo domicilio que las sociedades de tal Dimas. Entonces, claro, él se dedica al negocio, pero con un presupuesto de expresidente de Castilla-La Mancha que pagan todos los contribuyentes para que se dedique al lobby y a los negocios, no para estar presidiendo una fundación de Castilla-La Mancha, de los Molinos, no, para su negocio, y va con coche, va con, yo no sé si lleva guardaespaldas, porque como su amigo es de la policía, con guardaespaldas, con coche oficial, con una secretaria y con una oficina pagada por el contribuyente, que eso, ya sabe mi posición, que tenía que ser limitado en el tiempo para todos. Eso de que se alarguen y estén aquí viviendo para negocios privados, pero esto qué broma es, con lo que cuesta aquí ganar dinero y pagar los impuestos al 50%. ¿Eh? Has estado cumbre, que decía aquel, Javier Arenas, Boca Negra. Sí, no, esto un poco ya más de lo mismo. O sea, ahora ya hemos juntado ya otro actor más, ahora José Bono, uno que parecía que iba a ser... que se iba a haber ido limpio, ahora ya está vinculado a una trama aquí de corrupción, no digo que sea corrupto, pero ya vinculado. Que veremos cómo también acaba la cosa, pues bueno, pero la verdad es que es alucinante, o sea, y también que además, como bien decís, esto de que tenga encima privilegios, yo digo, pero vamos a ver, yo entiendo que si tienes un privilegio es para, pues vamos a ver, para ponerte las cosas fáciles, porque has estado mucho tiempo dedicado a la política, esto en una explicación sui generis de todo esto, de político, vamos, pero que pues para que puedas eso, hacer archivos de tu presidencia, conservar un poco tu legado, pues vale, pero en mi opinión, una vez que te dan el finiquito de presidente, ahí te las veas tú. O sea, no, a lo mejor seguridad sí, porque eso sí que lo entendemos porque has estado a lo mejor tomando decisiones muy polémicas durante un tiempo, pero todos a trabajar, que te dedicas a un lobby, pues bueno, a mí también los lobbies me gustaría que también tuvieran en España mucha más transparencia y que hubiera un registro más público. Sí, entonces dejarían de llamarse lobbies y habría lobbies de esos, registrados, legales y tal, y de los otros, de los que venden tráfico de algunas empresas de lobbies se acaban de vender, ¿eh? ¿Han visto algo y se acaban de vender? Por ejemplo, se acaban de vender. Algo verán que vienen otros vientos o algo. Ese era el colmo de los lobbies, la de Pepillo Blanco y Alonso, el exministro del PP. Sí. Ya, claro, si estamos juntos, no. Bueno, se llevaron al líder de Izquierda Unida, también lo pusieron allí, que cuando lo criticaron salió corriendo. Estuvo allí un rato también, pero para que fuera transversal todo. Y han entrado algunos hijos de unos y de otros. Que estemos todos es fundamental, porque así... No nos criticamos, no nos hacemos daño. Pero bueno, a la vista de que esto parece que se acaba, pues han buscado a alguien que venga y compre esto de Acento, y ha sido el grupo francés Havas, que está siempre... Todo tendrá su porqué, Javier. Siempre hay un grupo dispuesto a hacer un favor a gente tan poderosa. Todo tendrá su porqué. Que se ha forrado tanto y tan fácilmente, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no? Sí. Venga, vamos a seguir para adelante. A mí me parece que es un escandalazo monumental. Me he leído los estatutos del PSOE y lo prohíben explícitamente. Dicen que
penalti y expulsión para el que cometa algo parecido. Pero bueno, las primarias que ganó Zapatero, las del 14 y las del 17, estuvieron trufadas de irregularidades, pero de lo más sórdido. Oye, llama a los rumanos y que empiecen a meter votos en las urnas, que esto hay que ganarlo como sea. Ese era el asunto entre buena parte de la banda del Peugeot, todos ahí comprometidos en llevarse las urnas, traerlas, ese tipo de cosas. Parece increíble. Y ya les digo que los estatutos del PSOE son muy claros. El que hace eso tiene que irse a la calle, pero aquí nadie hizo absolutamente nada. Pedro Sánchez y la banda del Peugeot amañaron las primarias de 2017, que llevaron al hoy presidente del Gobierno a la Secretaría General del partido, derrotando a Susana Díaz y a Patxi López. ¿Cómo lo hicieron? Pues todo apunta a que cambiaron actas, modificaron el censo de afiliados e introdujeron en las urnas votos falsos. Las pruebas han salido a la luz. Estos mensajes de WhatsApp durante la jornada electoral revelan cómo la entonces pareja de Koldo, Patricia Úriz, metió votos falsos en las urnas para amañar las votaciones de Navarra. Baja el listado. Patricia, por favor, me tengo que ir en 15 minutos. Cariño, ¿votamos lo que quedamos ayer? Vete a la que si no me vuelvas a llamar. Mete de los otros 4 rumanos. Hecho. El resultado en Navarra, Sánchez arrasó a Susana Díaz. Logró el 70% de las papeletas. Esto fue en Navarra, pero también había colaboradores en otras comunidades, como Valencia, Madrid y Andalucía. Sí, aquí ha votado hasta los muertos. Al amaño de votos se suman las acusaciones de que Sánchez financió ilegalmente su campaña. Lo contó Koldo en una entrevista en la que aseguró que Sabiniano, el padre de Begoña Gómez, aportó a la campaña de primarias 100.000 euros, de las saunas gays donde se ejercía la prostitución y se vendía droga. Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado. Y si amañar votos y financiar ilegalmente la campaña era poco, también manipularon los censos de afiliados. Sara Simón, secretaria de Política Municipal del PSOE en Castilla-La Mancha, denunció en diciembre que el censo de votantes en Guadalajara creció de forma sorprendente durante las primarias de 2017. Además, Susana Díaz denunció la aparición de 800 militantes nuevos en las primarias que perdió frente a Juan Espadas en Andalucía en 2021. Recordemos que hicieron lo mismo en las primarias anteriores, las de 2014, en las que Sánchez también ganó frente a Eduardo Madina y José Antonio Pérez. La UCO recogió este mensaje en el que Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, da órdenes a Koldo para manipular los votos. Cuando termine apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que te vea nadie y metes las 2 papeletas. Ya está. Según los estatutos del Partido Socialista, manipular un proceso de primarias es una falta muy grave y puede acarrear la suspensión de militancia de 2 a 6 años o la expulsión inmediata del partido. Pues bueno, un poco más de lo mismo. No nos sorprende que Sánchez hiciera, o él, vamos a decir, colaboradores suyos le ayudaran a ganar las primarias, vamos a decirlo más rigurosamente. No nos extraña que de nuevo esté Koldo, que de nuevo esté todo, si es que es al final todo tiene ese pegamento llamado aquí Koldo, Ábalos y demás, o sea, no sé. Y aparte, a mí lo que más me preocupa es que una persona que tiene en su entorno a gente de esta catadura moral, ahora le tengamos para las elecciones generales y que por otro lado haya propuesto la regularización masiva de inmigrantes. O sea, ¿qué pasa? Que le han cogido a esta gente el gustillo al tema de los censos electorales, porque da esa impresión, o sea, de que quieren movilizar o alterar un poco ahí la voluntad popular, a lo mejor el reemplazo generacional. Bueno, vamos a hacer una pausita de publicidad y continuamos enseguida. Y vamos a hablar de Ábalos, sí, porque mientras Anaís, ¿quién es Anaís?
la que prestó los leggings para meter dentro un dispositivo de almacenamiento de datos en casa de Ábalos cuando le estaban haciendo un registro, la que dice que toda la reforma del Bajo ese de Valencia la pagaba con dinero negro, metálico, la que asegura que, en fin, que no era por billetes, ¿eh? Bueno, pues ahora Ábalos, en prisión en Soto del Real desde hace ya bastante tiempo, dice, quiere dar pena, seguramente tiene dinero pero no lo quiere mover. Bueno, el caso es que ha presentado un recurso al Congreso de los Diputados que le rechazó esas ayudas para los diputados que no tienen donde caerse muertos y que dejan de ser diputados. No es el caso en nada, porque él decidió cómo y cuándo dejaba de ser diputado y él activó su jubilación. Y si activas la jubilación, pues difícilmente vas a tener derecho a esos 2 años, que también habría que hablar de qué país es este que a un diputado que deja de serlo le dan 2 años de salario. No, hombre, no, que se vaya al paro, como cualquier otro ciudadano. Yo creo que lo que le dan es 1 mes por cada mandato, por cada año que ha sido diputado. Le pagan una mensualidad por cada año que ha sido diputado. Y esos son los 57.000 euros que le salen en las cuentas que está pidiendo Ábalos al Congreso. Los letrados de la Cámara, cuando han visto el caso suyo, él estaba suspendido de actividad política por su ingreso en prisión. Estaba suspendido, ¿no? Y entonces, pues, ni cobraba, ni podía acudir, ni votar, ni nada, ¿no? Suspendido. Y en ese estatus de suspensión, él deja el acta y anuncia que va a solicitar la jubilación. Y entonces esa prestación dice que es incompatible con otros ingresos del diputado. Y esa es la argumentación que dan los letrados para negarle en primera instancia la indemnización por haber sido diputado 1 mes por año de diputado, que se lo dan a todos. Tiene así previsto el reglamento y se lo dan a todos. Entonces él ha recurrido diciendo bueno que eso es injusto, porque una cosa es la política, otra cosa es que eso sería discriminatorio, y no sé los argumentos, y estamos esperando que resuelva la Cámara, ¿no? Vamos a ver en lo que queda, ¿no? Batalla. Pues bueno, un poco que querrá sacar un poco más de tajada de todo el tema. Pero es un privilegio, ¿eh? Sí, es un privilegio, pero... Mire, me he quedado en paro porque ha habido convocatoria avanzada y yo no he salido en las listas. Vale, pues a paro, como todos los españoles. A ver, ¿por qué un político tiene que tener derecho a que le paguen una ayuda especial, una dote por haber sido diputado? Tienen sus privilegios, no solo ese. El más grave para mí es que con 2 legislaturas, pensión máxima. Pensión máxima. Eso, ¿por Sin qué? haber jubilado más ¿Por qué? ¿Por qué? Si están diciendo que tiene que tener 37 años ya cotizados para poder cobrar la pensión. 2 legislaturas y no necesariamente completas. No, completas, ya está, ya tiene pensión máxima. Una cosa que se hizo para los que vinieron a hacer la Constitución de Consenso, que venían del exilio político y no tenían carreras cotizadas, como una excepción, pues dura ya y no han querido cambiarla desde el año 77. Sí, y qué bien les va. Y bueno, y aparte que también, si no tengo mal entendido, también Ábalos creo que cuando salga a lo mejor de prisión también tiene derecho también al paro, el paro de los presidiarios. Él y todos los presidiarios. Todos, o sea, es decir, que va a ir acumulando ahí que, vamos, que económicamente no va a estar desatendido por una cosa o por otra, pero no va a ahí estar. se va a plantear un tema jurídico interesante, porque si es jubilado no puede ser parado. No, ya no va a cobrar. Si cobra la jubilación ya cobra, no puede cobrar. No es compatible. Ni el subsidio o el de prestación que le dan a los reclusos cuando sale, porque no es compatible una con otra. Si él está cobrando ya la pensión, que se la van a pagar, pues ya está, ya tiene un pago del Estado y eso no es compatible con otro tipo de ingresos. Sí, sí. Bueno, y ahora llega el plato fuerte de la noche, porque hemos hablado hasta de Bono hoy. Hemos hablado de los secretarios de organización del infierno, hemos hablado de casi todo lo de la corrupción. De Begoña poco. Pero ahora toca hablar de Zapatero. Entre otras cosas porque el Partido Popular ha exigido su comparecencia a la comisión investigadora del caso Koldo en el Senado. Tiene previsto pues pasar por allí el día 2 y además es que le crecen los problemas relacionados con su vinculación con el régimen de Maduro y anteriores, sí, en Estados Unidos, por culpa de Pollo Carvajal, el hombre de la inteligencia venezolana, y por culpa de Alex Saab, que es un colombiano que era ministro
Ahora ya lo han trincado los americanos, ya está en Estados Unidos ofreciendo información a propósito del dinero que se desvió desde Venezuela a Europa para ayudar a algunas formaciones políticas a conquistar el poder. Eso afecta al PSOE, eso afecta a la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez y eso también afecta a Podemos, o sea que de todo eso van a venir bondades. Vamos a verlo. El PP ha citado a Zapatero el próximo 2 de marzo en el Senado por el escándalo del rescate de Plus Ultra. Los populares han decidido hacerlo en un momento clave, en el ecuador de la campaña de Castilla y León, todo con el único objetivo de acentuar la caída del PSOE. Zapatero se encuentra en estos momentos en el ojo del huracán y lleva semanas sin dar señales de vida. El expresidente siempre ha presumido de su labor como mediador con el régimen venezolano y desde la intervención de Donald Trump en Venezuela, Zapatero se encuentra desaparecido de la faz de la tierra. Además, le pesa su vínculo con Julito, quien fue detenido el pasado mes de diciembre por el rescate de Plus Ultra, días después de reunirse con el expresidente en El Pardo en una zona sin cobertura. Zapatero medió para que el gobierno de Sánchez aprobara el rescate y la investigación ha destapado que la aerolínea utilizó los 53 millones de euros en una trama de blanqueo de capitales. También ha trascendido que la administración Trump posee pruebas sólidas contra el expresidente que apuntan a la comisión de varios delitos por sus vínculos con la dictadura venezolana. Pruebas que habrían llegado después de que Hugo Pollo Carvajal decidiera colaborar con la justicia norteamericana. Pero antes de ser extraditado a Estados Unidos, ante el juez Manuel García Castellón, denunció un entramado de presuntos pagos irregulares vinculados a PDVSA, que supuestamente habrían beneficiado a políticos españoles. Entre ellos incluye a Juan Carlos Monedero o al propio Zapatero. Pero al expresidente también podría preocuparle lo que pueda decir Alex Saab, quien fuera testaferro de Nicolás Maduro. Saab es un empresario colombiano señalado por Estados Unidos por lavar dinero relacionado con contratos de alimentos y otros negocios con el gobierno venezolano. Fue detenido en 2020 y luego liberado por la administración Biden. Hace unas semanas fue detenido de nuevo en una operación conjunta con el FBI. Un arresto que hizo que Zapatero viajara de urgencia a Venezuela. Saab y su posible colaboración con la justicia estadounidense podría ser otra amenaza tanto para el expresidente como para Pedro Sánchez. Batalla. Pues Zapatero está metido en todos los fregados, parece ser, y hace muy bien el Partido Popular pidiendo su comparecencia en el Senado para que dé explicaciones de qué relaciones tenía con el rescate de Plus Ultra, con Air Europa, qué relaciones también tenía con la dictadura de Maduro, porque claro, en algún momento va a tener que empezar a dar explicaciones, porque como también hemos visto en la noticia, también Estados Unidos tiene información sobre esta persona, que es que la verdad, esto ya es un escándalo que también un expresidente esté metido en, incluso haya información en Estados Unidos de él y precisamente no positiva. O sea que... Y yo creo que esto les va a ocasionar un deterioro también más pronunciado en las elecciones de Castilla y León, que también están ahí un poco justas. Bueno, Zapatero no es una persona que fue presidente y se ha dedicado a otras cosas, al registro de la propiedad o al registro mercantil. No, Zapatero es una persona súper influyente con el actual presidente del gobierno. Zapatero lo ha utilizado para misiones especiales, para mandarlo a hablar con Puigdemont, para que le busque un mediador internacional para cuestionar estas cosas, y Zapatero lo ha tenido de telonero en los mítines, y Zapatero presume de su influencia en el partido y en la actividad política del actual presidente. Con ese equipaje, él viaja a Latinoamérica, a un país donde parece que la empresa petrolera ha sido muy generosa con muchas personas, no solamente con Zapatero. Entonces, viaja a aquel país y él se mete allí, cambiando la política exterior gravemente para España, se mete en el Foro de Puebla, en el Foro de San Pablo y en todos los movimientos populistas de ultraizquierda de América Latina.
Y en ese contexto él va y entra por a Chávez, a Maduro, y ha estado allí tapando una dictadura y no ha sido capaz de hacer ni un pronunciamiento público contra eso, incluido el golpe electoral que dio, en donde él fue testigo presencial de aquello, y no ha habido ni una palabra en contra, ni de él ni del gobierno español. Entonces nos ha metido, ha hecho un daño tremendo. Él llega allí a Venezuela y utiliza la embajada española como si fuera su oficina de negocios, porque como el mundo y todo lo citaba allí, y allí hacía todas las gestiones que tenía que hacer. Ahora ha ido allí a ver si se apunta a sacar a preso, podía haberlo dicho antes. No ha estado a favor de la libertad y la democracia, ha estado a favor del business y del lobby allí. Y estará en todos los fregados. Y el blanqueo, claro. Lo ha dicho Aldama también, ¿no? Que había negocios, que lo explique, que estaban en Santo Domingo, estará lo del Fuel, está lo de Air Europa, está todos los negocios de interés allí, lo de Eurofelguera, todo lo que había allí de negocios. Este era como un embajador plenipotenciario con el visto bueno de la Moncloa para ir allí a hacer negocio. Y le habrá ido muy bien, y habrá sido el fruto de estos cambios de casa que constantemente ha estado enseñándonos los periódicos españoles. Entonces Zapatero es una persona que ha sido muy nociva para el país. Ha cambiado la política exterior y ha utilizado a España para su lucro personal, haciendo lobby. ¿Y qué ha hecho en el ministerio con lo de esta compañía que increíblemente la hicieron estratégica para llevarse 53 millones? Estratégica, con un solo avión que estaba con concurso de acreedor de suspensión de pago. Pues bueno, fue al ministerio y, según ha dicho Coldo, entró a ver el ministro y le dijo: esto es orden del presidente del gobierno y tienes que hacerlo porque lo quiere hacer el presidente del gobierno. Eso ha salido publicado. Y entonces le dan 53 millones, organizan un expediente camuflado y le dicen que es estratégica, que no sé cuánto, va a la SEPI y le sueltan 53 millones que no van a devolver. Ya veremos cómo al final no acaban devolviendo los 53 millones. Bueno, pues de esos 53 millones, el que está de asesor de ellos es otra persona de su confianza, que fue la que salió a andar por el Pardo el otro día, donde resulta que le estaba pagando un dineral mensualmente por asesoramientos legales que a la vez lo cobraba de Plus Ultra. Globales, asesoramientos verbales, globales, lo que fuera, estratégicos. O sea, todo humo, pero la pasta sí se la han llevado, ¿no? Y parece que las hijas de él también hacían trabajo para este amigo suyo y tal. Y bueno, pues el tema es que es muy gordo. El tema es que es el dinero español utilizado para una empresa que no era estratégica, haciendo la estratégica para dar 53 millones que luego se han esfumado. Se han ido esos 53 millones, no para la empresa, a pagar créditos que tenía de personajes extraños, ¿no? Y fuera del país, ¿no? Pues ya veremos en lo que queda. La justicia está examinándolo, ya veremos en lo que queda todo este asunto. Ya veremos. Pero vamos, que el tema es gordo, de Zapatero es gordo. Y no es este tema aislado, habrá más temas. Sí, bueno, vamos a hablar de los pactos PP-Vox. Hoy abordaba esta cuestión Santiago Abascal de campaña electoral, creo que en Soria. La confianza está rota, entonces si yo ahora dijera que me fío del Partido Popular después de que me han engañado, la culpa ya no sería del Partido Popular, la culpa sería nuestra. Y yo creo que uno no puede fiarse del Partido Popular, porque es un partido que está dispuesto a confundir a sus propios electores, está dispuesto, por supuesto, a confundir a los socios de gobierno, a los que supongo que quiere menos que a sus propios electores. Entonces, para llegar a un acuerdo, pues tendremos que establecer mecanismos de cumplimiento, tendremos que establecer plazos, y quizá tendremos que firmar ante notario, quién sabe, pero lo cierto es que las cosas no van a ser tan fáciles como antes. Bueno, eso es lo que toca la negociación. Hoy hay otra noticia que tenemos que dar porque es relevante, y es que Vox ha decidido la expulsión de su hombre fuerte en Madrid, Javier Ortega Smith, sobre todo en el Ayuntamiento de Madrid. Javier Ortega Smith había sido advertido por su partido que tenía que dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Almeida. Bueno, y no lo ha querido hacer, de manera que pues digamos que Ortega Smith también ha forzado parte de esa decisión que por desacato lleva a que el partido le haya suspendido cautelarmente de militancia 3 meses y le haya expulsado de la condición de portavoz en Madrid. Bueno, vamos con las negociaciones. ¿Cómo las veis? Pues bueno, ahora estaremos en el tema del tira y afloja. También hay que entender todavía el escenario que se está manejando entre ambas fuerzas, porque hemos tenido Extremadura, hemos tenido Aragón, pero es que ya tenemos dentro de 3 semanas Castilla y León, y previsiblemente antes del verano, no sé en qué fecha, como hemos mencionado antes, Andalucía. Y a partir de allí también va a ser
va a empezar el ciclo también de las municipales y autonómicas, porque son para el año que viene. Por tanto, claro, va a estar complicado cerrar algunos acuerdos con escenarios electorales, porque claro, van a intentar ambas fuerzas maximizar lo que puedan. Claro, uno va a decir, oye, mira, he conseguido yo esto, otro he conseguido yo lo otro. Yo espero que por el bien de los españoles ambas fuerzas se pongan de acuerdo, porque realmente lo importante en esto, y hay que decírselo a ambas fuerzas, somos los españoles, no son sus intereses personales, que pueden ser legítimos, sí, pero primero los españoles. Lo que pasa es que están, fíjate, muy encasquillados en una cosa. Los del PP, tiene que ser un acuerdo para toda la legislatura. Los de Vox, ya nos engañasteis una vez, tuvimos que romper porque nos sentimos engañados. ¿Quién garantiza el cumplimiento de los acuerdos? Y de ahí parece un nudo, una pescadilla que se muerde la cola. El acuerdo en Badajoz va a ser difícil porque hay cuestiones que parece falta de entendimiento histórico, ¿no? Entendimiento histórico. Pero, Javier, aquí hay una realidad objetiva. Los votantes han dado la mayoría a unos políticos que tienen que ser responsables de la gobernabilidad. No le han dado los votos para que se peleen, que si yo me voy a sacar más votos que tú de aquí a 5 años, que yo voy a ocupar el liderazgo. No, mire usted, ustedes tienen una responsabilidad que tienen la mayoría para un cambio y preparar un programa de gobernabilidad en la comunidad autónoma que toque o en el país si llega. Pero lo que no puede ser es que estén peleándose. Este discurso no va a ninguna parte, va a perjudicar a las dos gravemente. No tiene sentido que a estas alturas siga Abascal y el PP a la greña. No tiene sentido. Tendrán que sentarse en una mesa de forma discreta y llegar a unos acuerdos. Y lo que tienen que hacer es un programa de gobierno de los cambios que van a hacer los dos, si llegan a obtener el gobierno, en los puntos que estén de acuerdo. Y tendrán que debatirlo con altura y explicarlo a la ciudadanía. Mire usted, si ganamos, vamos a hacer esta y esta reforma. Porque todo este lío ahora mismo, ¿a dónde llega? ¿A que convoquen elecciones otra vez en Extremadura por la falta de entendimiento? Es que eso, aparte de que es un dineral tirado, perjudica a la política y puede que el resultado sea muy parecido al que tenemos, como se ha demostrado en las convocatorias anticipadas de elecciones, no solamente en Extremadura, sino también en Aragón. Al final el resultado se incluso empeorando, el PP convocante, empeorando posiciones de votos. Sí, pero fíjate que hoy decía Jorge Azcón, el presidente de Aragón, del PP, decía que, bueno, que él está dispuesto a ceder la presidencia de la Asamblea Legislativa, de las Cortes de Aragón. Pero como que más que eso, nada. Y los otros están en que esto no es una cuestión de sillones, sino de llegar a acuerdos de programa para ver si hacemos las cosas que uno y otro pactemos y que tengan que ver con los programas, ¿no? Es que eso es lo que funcionaría. Si no hay un acuerdo de legislatura, Javier, tú lo que no puedes es votar una investidura como ha hecho Sánchez, pagar un precio para esa investidura y luego ir voto a voto, partido a partido, porque eso es un desgaste absolutamente imposible. No puede estar voto a voto discutiendo cada vez o si por decreto, si por proposición de ley, si proyecto de ley. Así no se puede ver nada. Tienes que saber un programa y las cosas que va a hacer. Y tendrán que ceder uno y otro. Porque el pueblo español le va a dar una mayoría y tendrán que saber responsablemente administrarla. Y respecto a lo de Ortega Smith es un personaje de los históricos del partido Vox. Fue fundador de Vox. Sí, sí. Y hizo un papelón estupendo en el Tribunal Supremo cuando el tema fue abogado para el tema de los delitos, ¿no? Para del proceso. Del tema del proceso. No tenemos tiempo para más. Lo tenemos que dejar aquí con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su interés y por su paciencia. Nos vemos mañana a las 7:30 de la tarde.